Ok, tutor, mi nombre es Juan Pablo Franco Lozada, del Laboratorio de Física Electrónica, Práctica 2, Aplicación de Diodos y Transistores. Daniel Orlando Monguí es su merced. El número de documento, acá podemos ver referente. Bueno, a la práctica 2 de aplicaciones de diodos y transistores. Pues durante la práctica pues, se puede observar la importancia del uso del osciloscopio y aprender las frecuencias de voltajes del osciloscopio, aprender el principio de operaciones de circuitos rectificando para entender el principio de operaciones de onda completa, eh, pues por un transistor BGT. La palabra clave, pues el osciloscopio, frecuencia, transistor, circuito, rectificador, diodo, condensadores, capacitores, resistencia, potenciómetro, motor, bueno, fotorresistencia, batería de 9 voltios, el índice de sustentación, pues el que estoy realizando en este momento. Desarrollo de la práctica 2 y 3. En el componente de los condensadores están formados por dos superficies metálicas, entonces podemos ver el medio aislante denominante dieléctrico. Está dieléctrico puede ser por aire, cerámica, papel o mica. Acá podemos ver el dispositivo semiconductor de tres capas, dos de material P y una material N, de dos materiales N y una material P. En el desarrollo de la práctica, en montaje 1 del rectificador de onda completa, podemos ver que pues el rectificador de onda completa está realizado por montaje de circuito figura 4, usando o calibrando el generador de señal para trabajes de 60 Hz en frecuencia que tengan amplitud de pico a pico de 10 voltios. Acá vemos la frecuencia, vemos el generador de señal, vemos los canales del generador de señal, el rectificador de onda completo. Podemos ver por acá el ejemplo de la figura montaje 1 decorativa, donde vemos el rectificador, el generador de funciones, vemos el generador de funciones, el rectificador, el osciloscopio, el protoboard montado, ya conectado, el osciloscopio del pin del 1 al 4, pues dibujando la señal obtenida. Ahí vemos la señal obtenida del 1 al 4, e igual modo del 2 al 4, dibujar la señal, vemos en el osciloscopio o el generador de señal, vemos la identificación. Acá, bueno, gráfico 4 dice señal sobre el condensador, preguntas problematizadoras, rectificador de onda completo. Si cambia el valor del condensador por uno o el valor más grande, ¿qué pasa con la señal de salida? Pues la señal disminuye, o sea, en puntas de las ondas que aparecen en el osciloscopio, pues, tienden a ser planas, toma la forma de una señal de C constante del tiempo. ¿Qué papel cumple el condensador de circuito? Pues trata de cambiar la señal de AC a señal de C, es decir, que los picos de las ondas aparecen en línea constante de tiempo. ¿Qué diferencia existe entre BPP, o sea, valor de punta a punta o pico a pico, valor de pico y valor de RMS? Pues la amplitud, ya sabemos que el valor de pico es igual a la amplitud sobre la raíz cuadrada de 2, que es 2 dividido en 2, en valor de pico, que es 14 sobre dividido en 2, pues el valor de pico es 4,94975, valor de RMS es amplitud sobre raíz cuadrada de 2, el valor de RMS es 14 dividido en 2, que es 9,8994. Esa es la fórmula. Paso a paso del comportamiento del motor en diferentes valores de resistencias debe tener conectado el multímetro en el valor de resistencias en todo momento. Vemos acá conectado valor de la batería, los transistores, las resistencias, los tipos de conectores. Podemos observar el circuito de simple del protoboard como se recomienda en la guía. Vemos la recomendación del circuito requerido y armado anexado con el multímetro. Bueno, acá abajo vemos ya el nombre, la cantidad de componentes, esto ya es los tipos de procesos que toca llevar, los de materiales. Se debe realizar el mismo proceso en el inciso anterior para diferentes valores potenciómetros, teniendo conectado todo el momento el multímetro. Acá vemos en ohmios, 445 ohmios, la batería, vemos y observamos el circuito y alteramos el fotocelda de potenciómetro realizado. Las preguntas de profundización a aplicación de transistor. Transistor. ¿Qué papel cumple el transistor? Pues en este circuito cumple las funciones de interruptor y permite que el motor encienda o se apague.
¿Qué papel cumple el diodo conector o colector de transistor? Pues permite que la corriente circule en un solo sentido al llegar al motor. Vemos las evidencias de laboratorio con las pruebas realizadas. Vamos acá al tutor, los compañeros de estudio y la conclusión. En esta práctica pues, se observa el comportamiento de circuitos en el protoboard de transistor debido al cumplimiento conectado a la corriente. Las referencias bibliográficas de acuerdo a las normas APA del componente práctico. Más arriba vemos otro tipo de proceso. Vemos el montaje de aplicaciones de transistores de BGT. Antes vemos el cálculo de los voltajes de señales diferencias, es explicar el paso a paso pues de las señales de salida del osciloscopio. Pues utilicé la resistencia de 26 ohmios, un voltaje de 6 voltios por 20, tiempo divisor de osciloscopio de 20. Acá vemos el resultado, la gráfica señal de entrada antes del puente de diodos. Montaje 2, aplicación de transistores BGT de desarrollar el montaje de circuito de la figura. Vemos acá la figura de aplicación transistor 5, figura 5, BGT, como ejemplo. Pues yo lo que fue variar la fotorresistencia de forma gradual, como podemos ver la fotorresistencia de forma gradual, utilizando el gráfico 11, el circuito requerido armado y junto con el anexo, con el multímetro anexado. Bueno, ahí ya vemos el gráfico 12, circuito requerido armado con el multímetro anexado a la corriente o el circulante, ¿no? Igual, ya vemos el gráfico 12. Ahora las preguntas problematizadoras, ¿qué papel cumple el potenciómetro? Pues la principal función del potenciómetro es potenciar o disminuir la energía que proviene de la batería. La configuración de transistor utiliza, o qué configuración de transistor utiliza. Pues la configuración que utiliza este transistor es pues el circuito es el de colector común, ¿no? Es la aplicación típica de acoplamiento de impedencia, ¿sí? Explique qué es el estado de corte y la saturación de un transistor VGT. Bueno, podemos decir que un transistor que está en corte cuando la corriente del colector es igual a la corriente del emisor y esto a su vez es igual a cero. Podemos ver la corriente del colector, la corriente del emisor y es igual a cero. Podemos decir que un transistor está saturado cuando la corriente del colector en corriente de emisor, corriente máximo, se puede decir que la unión de CE se comparte con un cable, ya que la diferencia de potencias entre C y E es muy próximo a cero. Esta es la evidencia de laboratorios. Ya habíamos visto anteriormente las referencias o las evidencias. Acá vemos ya las conclusiones y las referencias bibliográficas. Muchas gracias.